Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis del Caso. Hoy ponemos el foco en una investigación que ha mantenido en vilo a todo un país y que, 4 años después, sigue sumando capítulos sorprendentes. La muerte de Esther López en Traspinedo. Para entender qué ocurrió realmente aquella madrugada de enero de 2022, contamos con nuestra experta, la doctora María Hernández Moreno. Ella es doctora en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de Criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer estar en un análisis más, Marc. Hoy nos enfrentamos a un caso lleno de sombras que la criminalística está intentando iluminar. Vamos a contextualizarlo primero. 13 de enero de 2022. Esther López desaparece tras una noche de risas con amigos. 24 días después, un senderista encuentra su cuerpo en una cuneta a la entrada del pueblo. Lo que parecía un atropello accidental pronto se reveló como algo mucho más oscuro. Un sospechoso, Óscar, cuyo coche y teléfono cuentan una historia muy distinta a la de sus declaraciones. Y ahora, un giro de guión. El hallazgo de un habitáculo oculto bajo su casa. ¿Fue Esther trasladada? ¿Estuvo viva mientras todo un pueblo la buscaba? Hoy la ciencia busca las respuestas. María, empezamos hablando sobre la escena del hallazgo, ¿de acuerdo? El cuerpo de Esther aparece en una cuneta de una zona ya rastreada. ¿Qué elementos indican a un criminalista a simple vista que ese no es el lugar donde ocurrió el atropello, sino una escena de abandono? Vamos a tener que fijarnos en diferentes elementos. Por un lado, lo que es el cadáver, propiamente dicho, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que realmente el cuerpo habla, el cuerpo nos da información. Además, si tenemos en cuenta también el resto del escenario y cómo queda dispuesta la víctima en relación a los elementos, nos damos cuenta de que tampoco hay otros indicios que pudieran guardar relación con ese atropello o ese accidente. No vamos a ver huellas de frenada, no vamos a ver restos de plástico, de vidrio, ni ningún tipo de transferencia que nos dé algún tipo de elemento del que tirar para establecer esa relación. Y como digo, Esther está muy colocada, no es un cuerpo, digamos, que haya adquirido una forma o una morfología natural después de haber sido atropellada, está muy alineada con el suelo, las extremidades están de una forma muy normal, que normalmente pues, se suelen desmadajar después de un impacto, ¿no? No caemos en una posición tranquila o calmada. Y además llama mucho la atención también que sus pertenencias están muy bien colocadas a su alrededor, no se han desperdigado, que bueno, es lo lógico después de un impacto.
También les llama la atención a los investigadores que en el teléfono móvil no se van a encontrar restos ni de sangre, ni rayajos contra el suelo, ni siquiera huellas dactilares, ni de ella ni de ninguna otra persona. Es decir, alguien se ha dedicado en cuerpo y alma a poder limpiar bien ese elemento para que no pueda haber ningún tipo de relación. Además, se observan también signos de desgastes en las botas que pueden cuadrar con un arrastre del cuerpo, pero no lo suficiente como para que pueda ser un atropello. No hay ese nivel de daño. Entonces, a todas luces, esto apunta a que es un escenario, además de ciertamente simulado, secundario. Únicamente se abandona el cadáver de Esther en ese punto, pero no se ha producido en él la actividad principal y entonces, por tanto, no podemos estar en un escenario principal, ¿no? Porque no nos falta toda esa información. Ok, pues aquí tenemos la explicación de por qué este es una escena de abandono. Como nos contaba María, estamos delante de esta simulación, de este staging. Hablemos de esto, porque el cuerpo estaba pues colocado con sus pertenencias así como alineadas y un teléfono móvil impoluto, sin huellas. ¿Por qué un asesino se toma la molestia de decorar la escena en lugar de simplemente huir y recrea, ¿no? O crea esta simulación, esta escena? Bueno, este tipo de simulaciones se suelen dar en los casos en los que hay un interés por ocultar un delito y se pretende, pues, dificultar, obstaculizar, tratar de desviar un poco la atención a los investigadores de lo que sería el delito principal, con la mera intención de ganar algo de tiempo o de evitar que haya una relación directa, ¿no?, con el delito y la persona sospechosa. Más que querer decorar o simular el escenario, creo que en este caso la persona que se encargó de abandonar allí el cuerpo pretendía de alguna forma, pues esto, despistar y que de primeras la investigación se plantease como un atropello y se tratase de, pues, empezar a buscar coches que hubiesen podido pasar por la zona, que tuviesen desperfectos, etcétera, etcétera. De alguna manera, pues, tratando de cubrirse las espaldas y de que no se llegase a destapar que realmente ni se había producido la acción en esa zona, ni tampoco el cadáver había estado todos los días en ese punto, porque recordemos, ya se había realizado una batida y no se había encontrado el cuerpo. Entonces hay alguien que durante ciertos días lo oculta de forma premeditada y trata de hacer ver que ha ocurrido algo que no es. Porque, claro, me pregunto, María, en un atropello real suele haber, no sé, cristales, restos de un faro, nos decías antes, marcas de frenada. Y si no hay nada de esto en la cuneta, ya directamente podemos afirmar categóricamente que el impacto ocurrió como mínimo en otro lugar. Tenemos que ser cautelosos porque va a ser siempre cada caso diferente por muchos motivos, la velocidad, el tipo de vehículo, la víctima, dónde impacta, el tipo de carretera, cómo quedan esos elementos dispersos, pero tenemos que pensar siempre en uno de los principios que va a sustentar toda la criminalística, que es el del intercambio. ¿Qué nos quiere decir esto? Siempre que hay una interacción del tipo que sea, va a haber un intercambio de elementos. Yo voy a dejar algo en ese escenario, pero me llevo conmigo algo de ese lugar. ¿Cómo lo vamos a poder ver muy claramente en un atropello? Por norma general, un impacto de un vehículo a la velocidad que sea contra un cuerpo suele dejar algún tipo de rastro de pintura en el cuerpo. No se localizó en el caso de Esther. Normalmente ese impacto va a dar lugar también a que de primeras la persona que vea a una persona, si no quiere atropellarla, intente frenar, se desvíe, pueda dar un volantazo. Esto puede quedar también en el pavimento, no se observa y además fruto de ese impacto, normalmente si es un impacto frontal, vamos a poder abollar o romper el faro delantero, por ejemplo, o incluso toparnos con el espejo retrovisor. No se ven restos de plástico, de chapa, de cristales si se hubieran roto, ni siquiera del salpicadero, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que de forma separada a lo mejor no llaman tanto la atención, pero si los unimos empezamos a sospechar precisamente esto, que no debe de ser, por lo menos si ha habido un atropello en ese mismo lugar, porque no hay ningún indicio y después de esa interacción, que es violenta, debería de haberlo. Y hablemos del cuerpo, María, porque Esther presentaba maceración cutánea y hongos. ¿Qué nos dice biológicamente el estado de su piel sobre el ambiente en el que estuvo antes de llegar a la cuneta donde se encontró el cuerpo? De forma muy básica, que ha debido de estar en alguna zona con cierta humedad, con cierta presencia de agua. En el momento en el que el cuerpo queda a la intemperie, la putrefacción y los diferentes fenómenos cadavéricos se van a adaptar también un poco
al entorno. No va a ser lo mismo que una persona quede expuesta al aire libre en un mes muy caluroso, muy seco, a lo mejor la piel se queda pergaminada y se conserva en cierta medida el aspecto, con todo lo contrario. Estamos en una zona muy húmeda, tal vez incluso dentro del agua, el cuerpo tiene un proceso que es la saponificación, que básicamente se inflama y las grasas se convierten como en una especie de jabón, y antes de ese paso, si hubiera una humedad, como ocurre en el caso de Esther, cierta piel, pues como nos pasaría a nosotros, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en el agua, se empieza a arrugar porque esa humedad Sí. empieza a hacer mella, digamos, en el cuerpo. Y lo mismo puede pasar con la presencia de hongos. A fin de cuentas, proliferan en un ambiente húmedo y esto nos da cierta información de que debió de estar en una zona como mínimo cerca del agua o rodeada de una humedad que permitiera a esos hongos y a esa piel pues dar lugar a esos cambios. Pero claro, eso puede ser una bañera, una piscina, un río, un lago o simplemente que está en un sitio a la intemperie donde ha llovido mucho, así de entrada, ¿no? Efectivamente, sí, debería de ya establecerse a nivel con la autopsia, que ya no puedo concretar, ¿no? Específicamente qué fenómenos tenemos, pero un médico forense sí, para poder diferenciar, por ejemplo, si estuvo efectivamente bajo el agua o más bien cerca de una zona, pues pueda ser un lago, un pantano, si estuvo sumergida por completo, si más bien fue una relación, digamos, más indirecta en la que a lo mejor simplemente estaba cerca, ¿no? Que es lo que parece en Ujú. este caso. Sí, sí. Bien, ¿qué más se encontró en ese cuerpo? Porque en el cuerpo de Esther se encontraron pequeñas piedras, bueno, en su ropa y cabello, que no coinciden con el terreno de la cuneta donde se encontró el cuerpo. ¿Cómo se realiza ese cotejo mineralógico para saber de dónde proceden esos restos que se encuentran? Diferentes indicios van a tener como una disciplina, digamos, que está aparejada a su estudio. En este caso, tierras, gravas, barros, todos los elementos que puedan ser, de este punto de vista, pues un poco más elementos naturales del medio, se cotejan desde la química forense normalmente, pero también se pueden hacer diferentes cotejos y comparaciones, como ocurre con cualquier otro indicio. Lo que vamos a hacer en este caso es establecer un estudio para concretar si el lugar en el que se encuentra el cuerpo y por tanto esas piedras o la grava que pudiera haber en esa cuneta tiene o no una identidad total con las piedras que ella alberga en ciertos pliegues de su piel y de sus ropas. Si ese estudio comparativo que va a analizar la composición, el tamaño, si estamos hablando, me imagino, de algo más tipo calizo, más tipo pizarra, por ejemplo, si no hay un cotejo positivo, es decir, si la comparación no nos permite establecer que de forma concluyente están por lo menos compuestos por los mismos elementos, claramente esas piedras no las ha podido tomar de la cuneta. Por tanto, de nuevo volvemos a, no se trata de un escenario principal, han trasladado el cuerpo y con ello hemos trasladado también estos pequeños indicios que pueden pasar desapercibidos, como pueden ser pequeñas fibras, tierra, arena, barro, que tienen una zona en concreto en la que surgen y cuando las cambiamos, pues al final llaman la atención. Oye, me pica la curiosidad el hecho de poder dictaminar o localizar claramente el origen de algún tipo de piedra o de grava concretamente, porque a lo mejor sí entiendo que puede ser fácil o que se puede llegar a hacer, pero ¿se puede exactamente localizar una piedrecita de dónde es? Porque para mí las, para mí las piedras, pues son todas iguales, no sé cómo decirlo. Para mí Sí, una piedra de una montaña saliendo de mi pueblo a mano derecha, pues es igual que una que está en la otra punta de España, no sé cómo decirlo. ¿Se puede saber exactamente dónde es un tipo de piedra u otra? claro, tendrá que verse la composición. Al final, los paisajes que nosotros vemos en nuestro entorno, tanto de fauna como de flora, como de vegetación, de piedras, etcétera, se componen por ecosistemas diferentes. Y lo mismo va a ocurrir si nosotros recogemos una tierra de una zona en una ciudad, incluso la misma ciudad de otra parte más montañosa y, por supuesto, de zonas geográficas diferentes. La manera en la que el clima incide en ese lugar y cómo se ha ido formando y conformando ese ecosistema nos va a dar pistas. Es probable que no podamos saber concretamente de qué parterre es esa piedrecita, ¿no? Pero sí que podemos discriminar y determinar que si no hay coincidencias entre lo que se encuentra en una escena con lo que tiene el cadáver que localizamos en ese lugar,
hay algo que no cuadra como mínimo y tendremos que tratar de conseguir muestras de otras zonas que sí que puedan darnos un resultado positivo para ir discriminando y entonces poder cercar un poco más al menos la composición parecida o igual de esas piedras y así también cercar un poco las zonas de interés. Y hablemos de las lesiones del cadáver de Esther, porque el atropello fue a baja velocidad y no causó, en principio, la muerte inmediata. No sé si tenemos respuesta para esto, María. ¿Es posible que Esther hubiera sobrevivido si hubiera recibido ayuda médica en lugar de ser ocultada? Pues gran parte de los informes de la autopsia lo que establecen es que sí, que por lo menos hubiese podido tener cierta posibilidad de sobrevivir a ese accidente si hubiese recibido una atención médica en el momento. Tenemos que pensar que, como comentas, no eran heridas mortales de necesidad, que se dice, no le han causado la muerte en ese momento, generan diferentes daños internos que, aunque pudieran ser graves, al final pues terminan causando el fallecimiento porque no hay una atención, se le ha de sumar probablemente el consumo de otras ciertas sustancias como alcohol que había estado esa noche, que entonces acelera la vasodilatación y si ha tenido cualquier tipo de hemorragia, pues se va a desangrar más rápido. Si está en la intemperie directamente, el frío también del entorno, que estamos hablando de una temperatura en invierno muy baja que también va a impedir que pues a lo mejor el corazón trate, ¿no?, de mantenerse con vida porque poco a poco se va apagando. Entonces no podemos hablar al 100% con certeza de que hubiese sobrevivido segurísimo, sin secuelas y de una forma perfecta, pero sí que las posibilidades de por lo menos haber recibido un tratamiento que hubiese podido alargar la esperanza de vida y evitar el sufrimiento hubiesen sido evidentemente un sí. Vamos a hablar del sospechoso, del teórico, claro, por cómo acabó todo, amigo y su vehículo, porque María Óscar, el sospechoso, reconoce que Esther estuvo en su coche esa noche, pero solo en el asiento del copiloto. Sin embargo, el ADN aparece en el maletero de ese vehículo. ¿Es creíble la transferencia accidental en un lugar donde teóricamente ella no tendría por qué haber interactuado si solo era un viaje corto entre amigos? Podría ser que sí, en la defensa evidentemente se va a agarrar a ello. Habría que valorar la cantidad y sobre todo la calidad de la muestra que se obtiene, porque cuando nosotros hablamos de transferencia de ADN, lo hacemos para referirnos a una muestra con una calidad muy baja. Tenemos que pensar que a lo mejor él cogió el abrigo de ella y lo transportó en el maletero y pueden haber quedado restos epiteliales que sí que cuadren, ¿no?, con esa transferencia de ADN. Entonces, habría que valorar cuánta cantidad de muestra hemos obtenido y sobre todo qué calidad tiene, si es un resto epitelial o hablamos de una muestra de sangre, por ejemplo, o incluso de saliva, que es más difícil de explicar. De primeras podríamos decir que sí, puede haber esa transferencia, nos va a indicar que de alguna manera o se ha trasladado a Esther en el maletero o se han trasladado a alguno de sus pertenencias más directas para que pueda haber ese contacto, ¿no? Entonces, tendrá que explicar directamente, ¿no?, por qué puede haber ese resto ahí y sobre todo, dependiendo de la calidad, si es una muestra directa o es una transferencia, las cosas van a variar mucho. Y después, como alguna vez he apuntado yo eh, en este podcast, hay esos hechos que como mínimo a mí me despiertan la sospecha. Otra cosa es que en un juicio se acabe dictaminando o hayan las pruebas necesarias que hagan que a una persona se la inculpe o no, o se dictamine que es culpable o no es culpable. Pero pasan unos hechos o suceden unos hechos y después se llevan a cabo unas acciones que, como digo, pues a uno le hacen sospechar. Porque después de estos hechos, ¿no?, que estamos comentando, analizando y explicando, resulta que hay una limpieza de coche. Justamente después de lo que estamos explicando, Óscar lavó el coche a fondo al día siguiente de lo que sucedió. ¿Qué busca un sospechoso eliminar en un lavadero que el luminol o la inspección ocular todavía podrían llegar a detectar? Pues sobre todo si hubiese quedado algún resto que pudiese guardar relación con ese posible atropello en la carrocería. Vamos a pensar alguna fibra de la ropa que pudiera llevar ella o algún resto incluso de sangre o de saliva, algún cabello.
cualquier elemento que sea muy difícil de explicar por qué queda en el salpicadero o en el guardabarros delantero de un vehículo, ¿no? Si tú no has atropellado a nadie. Y además también, si pudiera haber huellas dactilares, que es cierto que, bueno, ha sido en el coche y no pasa nada, pero no es lo mismo una huella dactilar en un picaporte, en un pomo o en una ventanilla, que a lo mejor una mano entera apoyada en la parte delantera del vehículo, en el techo o en una zona que normalmente no tocas cuando te subes como pasajero. Entonces, imagino que en caso de que hubiese sucedido de esta manera, tratar de borrar el mínimo detalle, porque al final es cierto que, bueno, si hubiera habido mucha sangre, tal vez luminol, ¿no? Que muchas veces hablamos, pero Sí. huellas dactilares, fibras, cabello, restos epiteliales, de saliva, desaparece con una limpieza a presión, más teniendo en cuenta cómo se lava un coche, ¿no? Que no es una limpieza así un poco con un paño y ya está. Es una fuerza que lleva el agua y unos productos químicos muy agresivos que podrían hacer desaparecer este tipo de elementos. Susú presenta un pequeño golpe, el coche de Oscar. ¿Es posible reconstruir un atropello solo con la deformación de la chapa para saber si coincide con la altura, por ejemplo, de la cadera de Esther? Sí, la verdad es que sí. La tecnología avanza muy rápido y ya podemos establecer, además por diferentes exámenes físicos y mecánicos, infografías muy realistas que nos permiten poder, de alguna forma, voy a decir, jugar en el sentido de manipular este tipo de acabados en 3 dimensiones para que todo tenga las dimensiones que nosotros queremos: tamaño del vehículo, altura de la víctima, velocidad, peso, todas las mediciones necesarias, y establecer diferentes simulaciones junto con los resultados que obtengamos de ese examen preliminar ocular, para llegar a establecer realmente si hay posibilidades reales o no de que a esa altura, sabiendo, pues ya digo, cuánto mide, cuánto pesa la víctima y a qué velocidad se tuvo que realizar el impacto, de que se haya producido efectivamente o de que sea totalmente imposible por esa altura y porque no encaje de ninguna forma, como digo, esa interacción. Al final siempre hay algún tipo de contacto, cualquier tipo de resultado deja esas trazas, esas señales, y de las diferentes disciplinas de la criminalística se estudia para que pueda demostrarse si hay o no lugar a poder llevar a cabo esa hipótesis a término. Bueno, vamos a hablar un día más de la geolocalización, que también la encuentro muy interesante, porque como es un tema de esos que nos afecta a todos, pero claro, aplicado al caso del que estamos tratando hoy. Los móviles de ambos, de Esther y de Oscar, estuvieron juntos toda la noche según las antenas. ¿Qué margen de error, María, tienen estas mediciones hoy en día? ¿Se puede estar en el mismo salón y que la antena diga que estás a 500 metros, por ejemplo? No, es verdad que es un margen que no va a ser de centímetros, pero estamos hablando de unas decenas de metros. Pueden situarte a lo mejor en la sala de tu chalet y que tú estés en la piscina de atrás, pero la zona tan distinta no, o sea, no ha lugar a que se pueda tratar de defender con eso, 500 metros, 700 metros, 1 kilómetro, 4 calles. Son precisiones bastante concretas y que además, si se mantienen durante tanto tiempo, pues todavía ganan más fuerza. Mm, Relacionado con lo mismo, Oscar dijo que dormía, pero su móvil registró actividad física intensa. ¿Cómo de fiable es el acelerómetro de un teléfono para desmentir una coartada en un juicio? Pero habría que valorar si, por ejemplo, desde la defensa, ¿no?, quieren entrar a participar en algún debate de, pues a lo mejor sufre algún tipo de apnea o a lo mejor sufre pesadillas, si se puede acelerar el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Pero estamos en las mismas. Si es un error o se quiere intentar hacer pasar por un error un dato que dura 1 minuto, puede que sea un error. Cuando la actividad transcurre durante cierto tiempo y se mantiene, llama más la Sí. atención porque es mucho más complicado poder decir que realmente es un error, sobre todo cuando a diario utilizamos estas aplicaciones de salud y de registro físico porque sabemos que son fiables y porque nos apetece tener esos datos, ¿no? Si no fueran fiables, nadie las utilizaría. Entonces, cuanto más tiempo se demuestre que se está llevando a cabo esa actividad, más difícil es tratar de hacerlo pasar por un mero error informático cuando son precisas y por norma general no suelen activarse solas. Claro, porque además ambos móviles se apagan casi a la vez.
Esta es, supongo, una de las pruebas de sentido común criminalístico más difíciles de explicar para la defensa. Totalmente. Al final, si tu persona, ¿no? Vamos a decir, tu amiga, esta persona está en tu domicilio, podéis estar compartiendo tiempo y espacio, no pasa nada, pero empieza a ser todo muy sospechoso cuando además apagas el móvil al mismo tiempo que apagas el tuyo, Claro. aparece sin huellas, todo muy limpio, sin ningún tipo de manipulación ni de la propia víctima, que es la propietaria, ni de otra persona externa. Entonces son siempre pequeños indicios que, como comento muchas veces, por sí solos puede que no sean relevantes, pero cuando empiezan a construir una hipótesis cada vez más veraz y más objetiva es cuando pueden apuntar a un resultado concluyente en la investigación. Entonces es fundamental que todos estos elementos que van apareciendo a lo largo de las diferentes pesquisas apunten siempre en esa dirección, ¿no? Porque van ganando fuerza y consiguen que al final la acusación pueda tener un peso mayor que si aparece solo un tipo de elemento, que es mucho más complicado llegar a conectarlo con el resto de la historia. Bueno, y por si no tuviéramos, ¿no?, todos estos datos sobre este caso, vamos al giro del habitáculo oculto del Zulo, porque se ha encontrado una trampilla con agua y grava bajo la casa. ¿Coinciden estas condiciones ambientales con los hongos y la humedad de la que hablábamos encontrados en el cuerpo de Esther hace 4 años? De primeras, con los hongos no lo sé, porque a nivel de biología esto a mí ya se me escapa, pero por lo menos con lo que sería el entorno húmedo, más o menos a la intemperie, porque no es una zona habitada ni preparada para estar habitada y, digamos, sellada de esas condiciones externas, pero sobre todo la humedad, porque tiene agua en el fondo, coincidirían bastante bien con la zona que presumiblemente pudo haber mantenido a Esther durante esos días. ¿Y qué podemos esperar encontrar en una zona húmeda después de tanto tiempo? ¿Es posible que todavía queden huellas dactilares o la humedad lo destruye todo? Va a depender mucho de la localización, porque no va a ser lo mismo en la grava, eso va a ser prácticamente imposible. Para empezar, una huella dactilar no queda en este tipo de superficies tan escarpadas y tan poco definidas. Podríamos tratar de conseguir algún tipo de huella de la escalera, por ejemplo, que bajaba, podría ser, pero realmente después de tantísimos años, sobre todo también pensando que si ha limpiado un vehículo y ha limpiado un móvil, lo lógico es que si ha mantenido ahí a Esther viva o muerta, también lo haya limpiado después. Va a ser muy difícil y ya el tema de ADN, que de hecho ¿no? Se ha establecido que de momento no han localizado nada, se complica muchísimo más, es el vestigio más problemático que tenemos porque se contamina en el momento en el que abandona nuestro cuerpo y ni qué decir tiene si además es un entorno ciertamente hostil, que pueden proliferar pues, hongos y bacterias de una forma un poquito más acelerada, esto ya va a ser prácticamente imposible. Sobre la pintura azul, porque se descartó que fuera de la piscina de Oscar, tras el cotejo científico, ¿podría este nuevo habitáculo oculto ser el origen de esos restos químicos que Esther llevaba en su ropa y que hasta ahora no tenían explicación? Podría ser. Al final, lo que van a intentar los investigadores en las diferentes inspecciones del lugar va a ser tratar de cerrar todos estos cabos que quedan abiertos, todas estas interrogaciones, para poder determinar si se puede seguir encaminando hacia otras búsquedas, otras diligencias relacionadas con este sospechoso, porque todo pueda encajar y apuntar a que ese fue el lugar en el que permaneció el cuerpo de Esther, o si por el contrario se tiene que descartar y entonces se buscará otra forma de avanzar en la investigación, aunque sea en otra dirección, ¿no? Lo importante es tratar siempre de forma objetiva de dar respuesta a los interrogantes que surgen, a esas hipótesis que se pueden plantear para discriminar y saber si se va por el buen camino o si hay que retroceder y de nuevo establecer pues a lo mejor otras hipótesis para avanzar en otro recorrido. Para ir concluyendo, María, la Fiscalía pide 18 años por asesinato con alevosía. ¿Cómo ayuda el análisis de la escena a demostrar que hubo intención de matar y no solo un accidente desafortunado? Sobre todo se va a ir un poco tratando de unir estos elementos relacionados con el cuerpo, con el abandono del cuerpo en caso de que las lesiones, no eran mortales de necesidad, con el hecho de que el atropello fuera por la espalda también, ¿no? No hay posibilidad de que Esther se pueda defender porque no sabe en ningún caso que un coche va hacia ella.
Tampoco encontramos en el cuerpo de Esther heridas defensivas que pueden ser típicas debajo de las uñas, ¿no? Si intentamos pues arañar o alejarnos de nuestro agresor, o incluso en nuestros antebrazos si hemos recibido algún tipo de golpe. Entonces no hay un forcejeo previo. Nada parece apuntar a que ella esperaba este tipo de actuaciones, y él, aunque a lo mejor no lo planeó como otros casos en los que sí que hemos visto esa premeditación, de alguna forma decide por ocultar tanto el cuerpo como el delito, y entonces también está actuando de una manera pues consciente de lo que ocurre, y también aprovecha ese momento a lo mejor de indefensión o de cierta debilidad, y por eso hablamos de ese asesinato, porque tenemos esos condicionantes que agravan su conducta. María, ¿qué nos enseña el caso de Esther sobre la dificultad de conectar un escenario de abandono con el escenario principal cuando el sospechoso no colabora? Pues que al final la labor fundamental que hacen los miembros de policía y sobre todo de criminalística es evidente. La ciencia ayuda, y no solo ayuda, sino que no falla. Puede tardar más, puede tardar menos, puede ser una labor más tediosa o más prolongada en el tiempo, ¿no? Como vemos en muchos casos, pero tarde o temprano, si el trabajo está bien hecho, los resultados llegan y no hace falta un testimonio para dilucidar un caso. El caso de Esther López sigue siendo un rompecabezas donde las piezas digitales y biológicas están empezando a encajar. Gracias a la doctora María Hernández Moreno por ayudarnos a leer entre líneas lo que la escena del crimen nos dice. María, un placer como siempre. Igualmente, un placer, Marc. Y a vosotros, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio del análisis del caso. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla, y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting.